Las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX tuvieron un costo trágico en cantidad de vidas humanas y en el sacrificio de miles de personas que perdieron la vida, fueron secuestradas, desaparecidas, y este es seguramente el saldo más horroroso de esas experiencias políticas. Los planes sistemáticos de desaparición de personas, la apropiación de niños, hijos de militantes desaparecidos, ejecuciones secretas, prisiones y cárceles clandestinas, marcaron esas experiencias y resulta difícil pensar que gente de principios y convicciones liberales pudiera haber participado en esos procesos. Mucho de esto era claramente desconocido por quienes actuaban, pero conocido por otros. Uno de los legados más trágicos para la tradición política del liberalismo en la región ha sido la vinculación que ese paso de personalidades de los grupos liberales locales en los gobiernos militares dejó para la percepción que las sociedades latinoamericanas hicieron del liberalismo. Para muchos, los liberales intentaron simplemente dejar claro que estaban dispuestos a usar los medios más brutales de represión con tal de imponer un determinado modelo de desarrollo económico. Por otra parte, las credenciales de los liberales para defender posiciones políticas determinadas en una sociedad democrática quedaban también debilitadas por esa asociación que la opinión pública comenzó a forjar después de la participación de grupos liberales locales en esos regímenes militares. Tanto en el caso de Chile como en el de la Argentina, un episodio particularmente desafortunado fueron las visitas de Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, a ambos países durante el gobierno de los generales Pinochet y Videla. En el caso de Chile, Hayek visitó el país en 1981, concediendo reportajes a periódicos y revistas y, en cierto modo, justificando la transición hacia la democracia por el paso de una dictadura. En el caso argentino, Hayek fue entrevistado en varias oportunidades visitando el país en 1957, también bajo un gobierno militar, en 1977 y en 1981. En las notas periodísticas que Hayek concedió tanto en Chile como en la Argentina, intentó defender la tesis según la cual un liberal podía preferir una dictadura transitoria que implementara medidas de corte liberal por sobre un gobierno democrático que fuera antiliberal en sus políticas públicas. Discutible como puede ser la tesis de Hayek, lo grave no era en todo caso esa discusión, sino el impacto que esas declaraciones iban a tener tanto sobre la opinión pública en cada una de esas sociedades como en el largo plazo por la manera en la que reforzaron esa percepción de que el liberalismo lejos estaba de aceptar su conciliación con los principios de una sociedad democrática, sino que parecía estar inclinado a usar los medios de una dictadura brutal para asentar un particular modelo de desarrollo económico. El liberalismo había tenido una larga tradición de discusión de los regímenes de excepción. En el siglo XIX, Benjamin Constant había declarado enérgicamente su oposición a la utilización por parte de los liberales de medidas de emergencia o de mecanismos de excepción para enfrentar situaciones de intranquilidad o de inseguridad. Esa oposición de Constant al uso de mecanismos de excepción y la defensa de una convicción liberal que criticaba duramente el salirse de los cauces de un ordenamiento constitucional de defensa de garantías y derechos individuales para enfrentar una situación de inseguridad o de intranquilidad, no fue mantenida a lo largo del tiempo. Y el caso de las dictaduras militares del siglo XX refleja el costo de haber abandonado esa tradición. Hayek defendió con bastante claridad en esas notas periodísticas la idea de una dictadura de transición. Fue al mismo tiempo claro en su condena a la idea de dictadura como un mecanismo que podía perpetuarse en el tiempo. Pero el contexto en el cual las declaraciones fueron hechas fue particularmente desafortunado. Hayek no podía saberlo, pero esos fueron los años de represiones más duras y de violaciones más sistemáticas de los derechos humanos. Las dictaduras latinoamericanas que Hayek inadvertidamente terminó justificando en sus intervenciones al visitar Chile y la Argentina a comienzos de la década del 80, no operaron como mecanismos transitorios, tal cual él había opinado en esos reportajes, que podían sentar las bases para una transición hacia una sociedad democrática y liberal.
Muy por el contrario, buscaron desarrollar ambiciosos planes de transformación y reconstrucción de las sociedades chilena y argentina. Planes de modernización, o para volver a utilizar el término que los militares argentinos usaron, procesos de reorganización nacional. En la magnitud de la ambición de esos planes y los mecanismos que utilizaron, paradójicamente ambas dictaduras militares terminaron ilustrando ejemplos del constructivismo que el mismo Hayek había criticado en tantas de sus obras. Lejos de prudentemente ir introduciendo gradualmente planes que convencieran a las sociedades sobre los principios que querían desarrollarse, desde arriba hacia abajo y utilizando los mecanismos más brutales, estas dictaduras intentaron transformar infructuosamente las sociedades sobre las cuales operaron. Difícilmente Hayek hubiera podido confirmar su aceptación de ambos regímenes de haber comprobado en qué medida y en qué extensión ambos regímenes políticos ilustraban los peligros del constructivismo que el mismo Hayek había criticado durante tanto tiempo y a lo largo de toda su obra. Como dije hace unos momentos, el legado que esa asociación entre el liberalismo, ejemplificado por las visitas de Hayek, y la participación de representantes de los liberalismos locales en los regímenes militares fue uno de los costos más altos que la tradición política del liberalismo debía pagar en las décadas siguientes en la región.